¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Perdón, me estaba hablando y no tenía el micrófono encendido. Bueno, esperaría que cada uno de ustedes, pues ya, o la mayoría, mejor dicho, porque pues no tengo la certeza de cuántos están conectados, ¿verdad? En esta parte, pero puedo ir viendo el número de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, como siempre, los minutos, pues, son claves al principio para poder de alguna forma eh, asegurar que cada uno de ustedes pues logre conectarse en tiempo, ¿verdad? Para no iniciar antes y que alguno de ustedes pues se pierda algún elemento o algo de, de, de lo que platicamos. Bueno, espero, compañeros, que cada uno de ustedes esté bien, que esté nuestra familia bien. Bueno, pues ha sido una semana, me imagino, para cada uno de nosotros muy bien cargada, muy llena como siempre, de trabajo, quizás de preocupaciones en algunos casos, pero es parte de la vida, ¿verdad? Y es parte de estar prácticamente, pues, existiendo, y pues lo que tenemos que hacer es siempre gestionar o estar preparados para todas esas situaciones de la vida, ¿verdad? El domingo pasado, precisamente, comentarles una experiencia pues les comentaba, ¿verdad? Platicábamos acerca de cuán importante es formar para la incertidumbre y pues de alguna forma, ¿quién iba a decir que era incluso para mí mismo? Fíjense ustedes, porque eh, tuve una experiencia un poco desagradable, digamos, el día domingo por la noche, tuve un pequeño accidente y a pesar que fue automovilístico y que no tuve la culpa, pues tuve ciertas consecuencias y bueno, consecuencias por la imprudencia y la irresponsabilidad de otras personas. Sin embargo, pues eso vino y me paró prácticamente todo, ¿verdad? De alguna forma, mis planes y todo lo que tenía organizado ya para ese día incluso y para la semana, pues se vieron afectados. Y pues así es la vida, y de eso precisamente platicábamos hace 8 días, ¿verdad? De cuán importante es estar preparados para esa incertidumbre, porque de lo que tenemos certeza es de lo que estamos haciendo en este momento o en el presente, pero ya en unas horas no sabemos qué va a pasar, no sabemos incluso si vamos a estar vivos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar preparados, digamos, para esa parte, para esa realidad, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos listos para poder empezar a platicar de estos elementos importantes y ya en la semana número 9, compañeros. Eh, ya pues, hemos avanzado bastante en cuanto a tiempo, pues, y también en cuanto a contenido, ¿verdad? Ya hemos ido tratando de, de ir, pues, agotando, digamos, todo lo que el programa de curso nos indica, pero pues hay que continuar y en algunos casos pues ahora se presenta una oportunidad para poder consolidar, digamos, algunos saberes que ya tenemos, especialmente en lo que respecta a aprendizaje significativo. Creo que ya hemos platicado bastante de esto. Incluso la semana pasada estábamos platicando de algún elemento de esta parte del aprendizaje significativo y lo veíamos, digamos, como en una lógica deductiva, digamos, como del estudio del gran paradigma que es el constructivismo. Nos bajábamos, digamos, a estudiar lo del relativo al aprendizaje significativo. Y pues ahí prácticamente teníamos esa parte, ¿verdad? Bueno, pues en esta oportunidad vamos a tratar de profundizar, a tratar de retroalimentar, a tratar de retomar, digamos, esos puntos en relación con el aprendizaje significativo, ¿verdad? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta parte, vamos a comenzar. Y como les decía, la semana pasada pues practicábamos ya de elementos relativos a esta parte de aprendizaje significativo y no nos va a ser como muy difícil poder hacer esa vinculación, poder hacer esa conexión, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, pues espero que todos estén bien y que todos ya estemos por acá en este canal para que podamos de alguna forma poder platicar, ¿verdad? De estos saberes. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación y en esta oportunidad lo que buscamos es, en un primer momento, profundizar en el aprendizaje significativo, ¿verdad? Tratar de meternos un poquito más, tratar de platicar en relación con este contenido
y también pues continuar, digamos, con el abordaje de estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, perdón, en esta parte, pues eso es lo que se busca, ¿verdad? Ya tenemos nuestra propia fuente, nuestro propio libro, y vamos a seguir revisándola, vamos a seguir como escudriñándola y de alguna forma también, pues como tratando de revisar esas propuestas, esas estrategias de enseñanza y aprendizaje que nos propone dicho libro, ¿verdad? Bueno, entonces teniendo en cuenta esta parte, vamos a continuar y pues, ¿qué tenemos hasta el momento? Prácticamente, retomando algunos puntos específicos de la semana pasada, platicábamos del constructivismo, ¿verdad? Ahí mencionábamos a Piaget, mencionábamos algunas teorías, mencionábamos a Novak, mencionábamos también incluso a Ausubel, pero el punto es que prácticamente la semana pasada hablábamos de ese marco general. ¿Y esto qué quiere decir? Que hablábamos propiamente del paradigma. ¿Qué paradigma? El constructivismo, ¿verdad? A eso definitivamente nos referíamos cuando pues nos poníamos ahí a platicar de esta situación y de esa teoría y pues definitivamente teníamos ahí muchos puntos que, que platicar y que, digamos, consolidar en cuanto a esta parte del constructivismo de una manera muy general, pues decíamos, ¿verdad? Como, o hablábamos, mejor dicho, del constructivismo en torno a qué implica en términos generales, ¿verdad? Que decíamos que va a buscar siempre o debería buscar el desarrollo de la persona, el desarrollo del ser humano, el desarrollo del estudiante como tal a nivel general, digamos. Y luego de esto, pues encontrábamos un vínculo muy fuerte con la parte del aprendizaje significativo al decir que definitivamente se va a concretar un proceso constructivo de aprendizaje cuando exista o cuando haya eh, una parte de significatividad en el proceso de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de aprendizaje va a ser constructivo en la medida que el estudiante logre conectar el aprendizaje previo con el aprendizaje nuevo. Entonces, definitivamente, pues ahí encontramos esa relación muy estrecha que hay entre digamos, entre el paradigma que es el constructivismo y el enfoque que es el aprendizaje significativo. Entonces, es en esos dos conceptos, digamos, en esas dos categorías, pues veíamos esa relación que existe definitivamente y que de alguna manera nos permite tener esas bases para poder de alguna forma poder tratar de profundizar en esta oportunidad en lo relativo al aprendizaje significativo. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, vamos a continuar en esta oportunidad con el desarrollo de nuestro proceso de aprendizaje. Y en un primer momento, pues vamos a tener lo relativo a nuestro espacio de reflexión. Ya la semana pasada teníamos precisamente lo que les hablaba, ¿verdad? Al principio, que hablábamos de la incertidumbre y la necesidad de preparar para la incertidumbre. Pero en esta oportunidad de lo que vamos a hablar es de una situación muy álgida, de una situación muy del presente, de una realidad que estamos viviendo y de una realidad que nosotros como docentes también nos tocó vivir y nos va a, de alguna manera, a tocar que enfrentar también esos efectos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando definitivamente de los efectos de la situación sanitaria, de los efectos de la pandemia en la educación. Muchas veces pues decimos, bueno, lo único que no hicieron los patojos fue, perdón la expresión, fue ir a la escuela, ¿verdad? Nada más eso fue lo único. No, hubo mucho más efectos, prácticamente se detuvo el proceso de aprendizaje. En algunos casos, pues, los aprendizajes se desarrollaron de manera superficial, hubo que hacer una priorización, etcétera. Y así sucesivamente también van a haber otras consecuencias de carácter más profundo, otras consecuencias más significativas, como por ejemplo la ausencia de socialización que hubo en estos 2 años de pandemia. Entonces, todos esos efectos pues, nos van a pasar una factura al sistema, a los sistemas educativos y propiamente a los docentes. Entonces, hay que estar conscientes de ello y pues para ello también vamos a tener este espacio de reflexión para entender, ¿verdad? O comprender cuál fue, pues, esa, o cuáles deberían ser esas grandes lecciones que la pandemia nos dejó en el sentido de los procesos de aprendizaje. Entonces, voy a dejarlos con este material para que de alguna manera podamos nosotros tener en cuenta, ¿verdad?
lo relativo, digamos, a este proceso que de alguna forma nos generó, pues, distintos obstáculos, distintos escenarios. Algunos trabajaron a distancia totalmente, o unos a distancia, digamos, con dispositivos por internet, digamos, los colegios que quizás o las personas que tenían posibilidades pues podían hacer educación remota, y no digamos virtual, porque hacer educación virtual es otro rollo, digamos, perdón la expresión, pero algunos hicieron educación a distancia con dispositivos, otros totalmente a distancia sin dispositivos, solo con materiales físicos impresos. Otros estudiantes quizás no tuvieron la misma suerte, porque incluso hubo, dependiendo de la ética del docente, hubo docentes que se quedaron en su casa totalmente sin hacer nada, ¿sí? Y, y con el respeto que me merecen algunos compañeros, ¿verdad? Pero eso así fue, y tengo conocimiento de causa de algunas situaciones que fueron así. Y pues otros quizás lograron hacer totalmente educación virtual, pero hubo distintos escenarios que por supuesto generó, como les decía, entre otras situaciones, en la pausa, digamos, en esos procesos de aprendizaje, también generó deserción, por supuesto también no hubo, en algunos casos, pues no hubo éxito escolar, algunos estudiantes se decepcionaron al no tener, digamos, esos procesos o esos acompañamientos, pero para ello, para continuar, digamos, o para ampliar este proceso de reflexión, vamos a ver este material, vamos a ver este video para que tengamos un poquito más de contexto también de qué es lo que se viene, digamos, y cuáles son esos efectos que hay que enfrentar en torno a esa situación sanitaria. Veamos entonces este material. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dejado la pandemia? Pregunta difícil, sin duda, sobre todo pensando que esta aún no termina y que nos ha enseñado más como humanidad que muchos otros eventos. Como profesor me gusta hacerme este tipo de preguntas para poder llevarle un mejor aprendizaje a los estudiantes. Y no cabe duda que en este tiempo como nunca hemos tenido que hacernos preguntas sobre nuestra disciplina, la educación, por todos los cambios que ha tenido que experimentar. Y es que podemos coincidir en que estamos en un momento histórico de la educación, casi tan trascendente como las primeras escuelas en Grecia o cuando migramos del GIS a las presentaciones. Solo que ¿quién iba a decir que el próximo gran episodio de la historia de la educación se iba a escribir en nuestras salas o en nuestras habitaciones? Todavía queda mucho que aprender, pero los primeros pasos que hemos vivido estos meses, sin duda, nos están ya dando una gran lección. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Isaac, profesor Isaac, y hoy vengo a conversar con ustedes sobre la gran lección que la pandemia le está dejando a la educación. Cuando yo era niño, el mejor momento del día era sin duda la escuela. Yo no lo sabía, pero mientras la maestra nos hablaba y jugaba con mis compañeros, estábamos aprendiendo, y de alguna forma esto iba modelando nuestra forma de ver el mundo. Años después, ahora que soy profesor y estoy del otro lado del salón, me doy cuenta que este va a ser un privilegio que no va a ser igual para todas las generaciones. Esto porque a partir de marzo del 2020, cuando cerraron las escuelas, comenzó un nuevo episodio de esta historia. Solo en México, más de 36 millones de estudiantes tuvieron que dejar las aulas presenciales de un día para otro, comenzando la que sería considerada la peor crisis educativa de la historia contemporánea. Incluso el director de Educación del Banco Mundial, doctor Jaime Saavedra, consideró que las pérdidas por atrasarse en la escuela
abandono y planes educativos fallidos, representaría aproximadamente perder 10 trillones de dólares en los sistemas educativos de todo el mundo. Décadas de monitoreo y evaluación sirvieron de poco en el momento en el que las escuelas dejaron de ser un lugar seguro para los estudiantes. Y no cabe duda que todos nos preguntamos qué iba a suceder. Pero no todo fueron malas noticias. Algunas escuelas y sistemas educativos no tardaron en adaptarse, comenzando a escribir las nuevas páginas de este capítulo, con resultados sin duda muy variados. Y es que la opinión general podría decir que para dar educación a distancia solamente basta con tomar los contenidos de la presencial y cambiarlos de formato. Pero es justo aquí donde, en la opinión de este profesor, que tuvo que aprender junto con muchos las argucias de la tecnología para darle la mejor experiencia a sus estudiantes, que comenzó la verdadera gran lección. Para no tener un punto de vista parcial y único, me dediqué durante los últimos meses a conversar con profesores y estudiantes que habían estado en el frente de batalla. Me di cuenta de que estos tenían grandes experiencias y grandes historias de lo que habían vivido en esos últimos meses. La generación de profesores y estudiantes que vivieron esto tiene varios nombres de acuerdo a académicos y a la opinión pública. Algunos los llaman la generación DZ, después de Zoom, esto por la adopción de esta popular plataforma para dar clases virtuales. Otros los llaman la generación perdida, por las horas de clase que ya no podrán recuperar. A mí el nombre más apropiado para ellos me parece la generación pandemial, que son estudiantes y profesores que se adaptaron a pesar de todo durante la pandemia para continuar con su educación. Conversando con ellos y ellas, los pandemials, me di cuenta de que había grandes experiencias y grandes historias en la adaptación educativa. Sin embargo, esta variedad hacía muy complejo saber una sola forma de abordar esta realidad. Pero me di cuenta de que independientemente del nivel educativo, la plataforma o la materia que se estuviera enseñando, en general hubo 3 situaciones que todos mencionaron como grandes retos. Situaciones que consisten en el exceso de contenido, la falta de contexto y la escasa socialización. A continuación voy a explicarte cada una de ellas. Cuando las escuelas se dieron cuenta de que les quedaba muy poco tiempo para cubrir sus programas, algunas decidieron enseñar la mayor cantidad de temas en la menor cantidad de tiempo, ocasionando así una gran cantidad de frustración en estudiantes que decían que ni siquiera en la educación AC, es decir, la educación antes del COVID, aprendían de una forma tan acelerada. Incluso algunos reportajes, como uno publicado por el periódico El País en abril del 2020, sostenía que 6 de cada 10 estudiantes entrevistados tenían más estrés por la escuela que por la pandemia en sí. La falta de contexto ocurrió principalmente porque todos asumimos que el estudiante tenía una realidad muy similar a la de su escuela en su respectivo hogar. Quienes migramos a las videoconferencias asumimos que los estudiantes tenían un buen equipo de cómputo y una conexión de internet adecuada. Quienes migramos a la educación por televisión o en radio, asumimos que el estudiante tenía la infraestructura correcta y el equipo para dar seguimiento a sus clases. Y de forma generalizada, asumimos que los estudiantes tenían el espacio y la seguridad psicológica en su casa para continuar su escuela de la misma manera. Pero en zonas tan complicadas como lo es México e incluso toda Latinoamérica, donde la diversificación social es tan amplia y la brecha digital tan compleja, esto distó de representar una sola realidad. Finalmente, la escasa socialización se dio porque ignoramos que muchas personas tienen sus primeros contactos sociales a través de la escuela y que para muchos la escuela no es lo que ocurre en las aulas, sino lo que ocurre antes y después de ellas. Las pláticas de pasillo, las conversaciones antes de empezar la clase, lo que ocurría en el patio, todo desapareció de un día para otro. Y ni siquiera con todos los avances tecnológicos que tenemos, hay una forma eficaz de sustituir todo esto. ¿Qué hacer? Si definir los problemas es tan complejo, ¿cómo tratar de darles una solución?
Mi propuesta es sencilla: escuchar a los pandemials, porque nadie como quien ha conocido el reto como para dar luz de cómo resolverlo. A continuación quiero darte 3 sugerencias que he desarrollado a raíz de los diálogos que he tenido con ellos, aclarando que no se trata de una receta de cocina ni de un instructivo, pues estas solamente son 3 propuestas que se pueden tomar como unos primeros pasos para comenzar esta nueva etapa. En primer lugar, con respecto al exceso de contenido, se recomienda poner la motivación sobre la información. ¿A qué me refiero? La motivación siempre fue un activo principal en la educación. Por un lado, porque sin esta los estudiantes no ponen atención, y porque, por otro lado, los estudiantes sin esta no se quedan en la escuela. Pero ahora que los riesgos son más altos para dejar los estudios, tener la motivación como un punto clave puede ser una gran respuesta. Una estudiante me decía el otro día: la mayor parte de lo que yo estudio en sus clases lo puedo encontrar en internet, pero lo que me gusta de sus clases es que me mantienen motivada a seguir aprendiendo. ¿Cómo podemos encontrar esta motivación en nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos motivarnos a nosotros mismos a buscar esta respuesta? ¿Y cómo podemos motivarnos como sociedad a tener los ojos puestos sobre este tipo de preguntas? Respecto a la falta de contexto, la recomendación es migrar a un aprendizaje 100% basado en el contexto. Durante años estuvimos entrenando a nuestros estudiantes para un futuro que ahora desconocemos. Y esta descontextualización ahora encontró un punto crítico. Un maestro de informática me comentaba el otro día: me siento muy frustrado de tener que enseñarle a mis estudiantes un programa de computación donde el salón de clases, más de la mitad no tiene computadora. Me gustaría, continúa el maestro, me gustaría poder adaptar mi programa para que, sin descuidar los contenidos, yo pueda enseñarle a los alumnos algo que les sirva y puedan aplicar el día de hoy. ¿Cómo podríamos, como sistemas educativos, adaptar los programas para que sean aplicables el mismo día que se enseñan? ¿Y cómo podemos cambiar el formato de nuestra educación para que sirva para el día de hoy y no para un futuro que apenas se alcanza a dibujar en el horizonte? Finalmente, respecto a la escasa socialización, voy a contarles una pequeña historia. Al principio del semestre, uno de mis estudiantes me comentó que su momento favorito del día eran los 5 minutos antes de clase, porque esto servía para que ellos se pusieran en contacto, para que ellos se pusieran al tanto de sus vidas, para que se relajaran antes de empezar la clase. Por esto decidí comenzar a dejar 5 o 6 minutos antes de algunas clases, abriendo la plataforma virtual, y permití a que ellos dialogaran entre sí. Mi sorpresa fue que un día, llegando después de esos 5 minutos, me encontré con esto. Al principio reaccioné pensando que se trataba de una broma, pero luego entendí que había algo más ocurriendo en esta escena. Les pregunté cómo había ocurrido y me di cuenta de que había requerido una gran cantidad de organización, de comunicación, de construcción social. Y cuando les pregunté cuánto tiempo les había tomado, me dijeron que solamente 5 minutos antes de empezar la clase. Con esto entendí la importancia de que los estudiantes tengan espacios para constituirse como sociedad, porque hoy se organizan para divertirse, pero mañana podrían estarse organizando para hacer de su sociedad un lugar mejor. Y por esto, la recomendación para la falta de socialización sería que tengamos actividades en nuestras clases que busquen la edificación social. Porque solamente si permitimos a los estudiantes conocerse y aprender entre sí, es que podemos luego prepararlos para conocerse y aprender como una nueva sociedad. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para que esto sea parte activa de nuestra educación? Y para que esto no incluya exclusivamente a profesores y alumnos, sino además a padres, madres de familia y otros miembros activos de nuestra comunidad. Como pueden ver, la mayor parte de estas recomendaciones son más preguntas que respuestas. Y esto es porque la pandemia, si algo nos ha enseñado, es que todos nos hemos vuelto principiantes de nuevo en esta disciplina. Pero la ventaja de esto es
que nos hemos dado cuenta de que ahora más que nunca la educación la podemos hacer todos y que los próximos grandes episodios de nuestra disciplina pueden estar al alcance de una maestra innovadora, de un estudiante curioso o de una comunidad activa y consciente. Porque la gran lección que la pandemia me ha dejado a mí, como educador, como profesor, como estudiante y como miembro de mi comunidad, es que la educación no debe ser una preparación para la vida. La educación es la vida misma. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bueno, yo creo que con esto ampliamos un poquito nuestro panorama, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás como padres de familia, quizás como hermanos, como eh, docentes en servicio, quizás ya estamos, o quizás al regresar, o incluso durante la pandemia, ¿verdad? Pudimos apreciar todos esos efectos que la misma situación sanitaria pues generó, digamos, en los procesos de aprendizaje y en la educación como tal. Sin embargo, pues ya teníamos acá pues un parámetro o una cuestión de más amplia, digamos, o de profundización respecto a todo lo que afectó y todo lo que se viene prácticamente con esta situación, ¿verdad? Lo cierto es que, por ejemplo, y yo creo que si alguno de ustedes pudiera pues intervenir me contaría, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes, me imagino yo que les correspondía el primer grado de primaria en el 2020, ¿sabrán leer para este momento? Los que aprendieron a leer en el 2021, ¿será que adquirieron esas competencias de lectoescritura? Entonces, definitivamente, allí pues tenemos como una, ¿cómo les puedo decir? Una situación, ¿verdad? Bien compleja que atender para, de alguna manera, poder continuar, digamos, con estos procesos de aprendizaje. Y, pues, esas son cuestiones en cuanto a contenido, digamos, ahí que nos decía, ¿verdad? Que de alguna manera algunos centros educativos o algunos sistemas educativos procuraron, ¿verdad? Tratar de abarcar todo el contenido de manera acelerada y por supuesto también tiene un efecto en los estudiantes, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, esa es una situación, pero una situación más fuerte puede ser, por ejemplo, esa ausencia de socialización que ya les comentaba y que les decía que fue un vacío muy grande, digamos, y que va a tener ciertas consecuencias, como por ejemplo en los estudiantes de preprimaria, en donde esa socialización pues definitivamente pues es necesaria, ¿verdad? Porque ese primer momento en el cual pues los estudiantes o los niños de esta edad pues dejan ese círculo familiar, un círculo un tanto reducido para ya poder de alguna forma empezar a interactuar, digamos, con otros actores, en otros contextos, con otras realidades. Entonces, esas cuestiones pues no se van a ver todavía ni este año ni el otro, probablemente van a ser efectos a largo plazo, pero sí son realidades que nosotros como docentes debemos de tener en cuenta para de alguna forma poder hacer frente a las mismas, ¿verdad? En cuanto pues corresponda. Entonces tenemos ahí pues prácticamente todo lo que hemos desarrollado o lo que se ha hecho, digamos, o los efectos, digamos, que ha tenido esta situación sanitaria no solo en Guatemala, sino también en el mundo, ¿verdad? Porque pues hay muchos efectos. Entonces, acá tenemos nuestras dos preguntas clave o nuestras dos preguntas guía para este caso de la de nuestra sesión en vivo y pues en un primer momento es que podemos profundizar acerca de aprendizaje significativo y entonces la segunda es qué estrategias podemos utilizar para promover la comprensión y manejo de la información, que es lo que hemos venido trabajando en la semana anterior y lo que vamos a trabajar también en esta oportunidad. Bueno, teniendo en cuenta entonces esto, vamos a proceder a de alguna forma poder profundizar en torno al aprendizaje significativo. Y para esto solo tenemos dos puntos importantes.
¿Qué hemos hablado del aprendizaje significativo? Bueno, ¿qué nos dice la teoría? Sencillamente, y aquí yo voy a platicarles un poquito muy brevemente, porque digamos que eh, de esto ya hemos hablado bastante, como ya se los indicaba yo en su momento, ya hemos agotado ciertos puntos en relación con esta temática, pero retomemos algunos puntos en relación con el aprendizaje significativo. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Qué es el aprendizaje significativo? Sencillamente es cuando nuestros esquemas mentales se modifican, cuando se da esa relación entre un aprendizaje previo con un aprendizaje nuevo. ¿Sí? Ese definitivamente es el proceso de aprendizaje significativo. Cuando hay, digamos, esa conexión entre lo que el estudiante ya sabe, entre lo que el estudiante ya tiene en sus estructuras mentales, entre lo que el estudiante tiene en su experiencia, con el nuevo aprendizaje. Entonces, en eso prácticamente consiste el proceso del aprendizaje significativo. ¿Sí? Relacionar un conocimiento previo, un conocimiento de experiencia con una nueva experiencia o con un nuevo aprendizaje. Ese es el proceso definitivamente de aprendizaje significativo. Y va a existir aprendizaje significativo cuando realmente, por supuesto, haya una modificación del esquema mental, ¿sí? O se modifican esas estructuras mentales. ¿Esto qué quiere decir? Que también nosotros podemos estar diciendo, ¿verdad? Que vamos a desarrollar un proceso de aprendizaje significativo, pero si no lo hacemos bien, si no ejecutamos bien ese proceso de aprendizaje significativo, pues no se va a dar esa modificación eficiente de los esquemas mentales, entonces no va a existir aprendizaje significativo. Sin embargo, en términos generales, como reitero, aprendizaje significativo consiste en esa modificación de las estructuras mentales cuando se da la relación entre un conocimiento previo con un conocimiento nuevo. Eso es sencillamente lo que debemos nosotros saber y manejar. Bueno, en relación con esta parte, también nosotros tenemos algunos postulados específicos en cuanto a, pues, tener en cuenta que, por ejemplo, David Ausubel, él nos habla de un aprendizaje significativo, pero de alguna forma él lo reduce a un ámbito individual. ¿Esto qué quiere decir? Que David Ausubel nos dice que el aprendizaje significativo es un proceso mental, ¿sí? Es un proceso cognitivo que es lo que es más o menos la definición general de la cual nosotros ya platicamos. Entonces, él prácticamente lleva el aprendizaje significativo a un ámbito individual, a un ámbito que ocurre en las estructuras internas mentales de la persona, ¿verdad? En ese sentido, tenemos ahí que, pues, el aprendizaje significativo ocurre en la mente de la persona, ocurre en la modificación de sus esquemas mentales. Ese es un postulado individualista, digamos, en este caso, de David Ausubel, que lo veíamos incluso la semana pasada, a la par de Novak, a la par de Piaget, en relación con el constructivismo también. Bueno, pero hay otro postulado en relación con el aprendizaje significativo, y este es de Lev Vygotsky. ¿Qué dice Vygotsky en cuanto al aprendizaje significativo? Vygotsky nos dice que el aprendizaje significativo sí es un proceso mental, sí es un proceso de modificación de esquemas mentales, pero de alguna forma está de alguna manera moldeado o está influido por la cultura, por la sociedad. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que él ya no deja el aprendizaje significativo en un ámbito individual, sino que dice que la sociedad influye en el desarrollo del aprendizaje significativo de la persona. La parte de la cultura, la parte de esas relaciones sociales, el entorno, nos dice Vygotsky que influye en el proceso o hace que un proceso de aprendizaje sea verdaderamente significativo. Entonces, dos puntos de vista muy distintos. También está la teoría y hay información acerca de que no podemos decir o hablar de un aprendizaje significativo que ocurre por sí solo o que ocurre únicamente por una planificación hecha por el profesor, sino que también dice la teoría que depende mucho de los materiales que nosotros preparemos como docentes para que exista ese aprendizaje significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted prepara estrategias, digamos, para el manejo de la información, que si usted maneja mapas mentales, que si usted maneja situaciones de aprendizaje, que si usted maneja hojas de trabajo, que si usted maneja carteles, etcétera. Todo lo que usted haga ¿sí? en esos materiales, en ese material didáctico, si lo pudiéramos decir en esos términos, en la medida de que se elaboren esos materiales o en la medida que se presenten esos materiales a los estudiantes, pues de esa forma eso también va a contribuir a que el aprendizaje sea significativo. Y ya tenemos entonces dos puntos. Primero, un punto individual reducido a los esquemas mentales, que es de Ausubel.
Luego tenemos la parte de Vygotsky y también tenemos esta información acerca de que también los materiales, el material didáctico, los materiales de aprendizaje, también inciden en los procesos de aprendizaje y, por supuesto, de alguna forma ayudan a que el proceso de aprendizaje sea significativo. Muy bien, pero también tenemos algunos elementos del contexto en cuanto a este aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros ya hemos revisado algunos puntos en relación con el aprendizaje significativo y ustedes recordarán, ¿verdad? Desde un primer momento yo les platicaba acerca del aprendizaje significativo como en la segunda o tercera semana, si no estoy mal. Luego, pues la semana pasada otra vez reiterábamos un poquito, pero más que reiterar, pues era una parte como de profundización en relación con el constructivismo. Y ahí pues nos aparecía la teoría del aprendizaje significativo. Y entonces ya tenemos ciertos elementos. Pero si ustedes recordarán, el primer momento en el que nosotros hablábamos del aprendizaje significativo, nos íbamos incluso al currículo nacional base y pues verificábamos que en la tercera parte hay incluso pues una parte en la que se nos propone trabajar bajo la lógica o bajo el enfoque del aprendizaje significativo. Incluso presentamos dos documentos, si ustedes recordarán, que era el currículo nacional base y un artículo, que de hecho creo que lo van a tener que revisar ahorita para el ensayo, donde aparecen las tres fases del aprendizaje significativo, ¿verdad? El aprendizaje significativo con esa parte intermedia, con esa parte, con la fase inicial, con la fase intermedia y con la fase final. Luego de eso, pues ya platicábamos de qué consistía el aprendizaje significativo y también, pues ahí veíamos, ¿verdad? Que cada una de esas partes, pues también tiene de alguna forma, su razón de ser. La fase inicial pues está principalmente caracterizada por ser el ámbito, el ser el espacio en el cual pues se exponen esos conocimientos previos del estudiante, se ponen en juego esa parte. En la parte intermedia es cuando llega el nuevo aprendizaje y se da esa relación, digamos, entre lo que el estudiante ya conoce con lo nuevo, y la fase final que está relacionada a la evaluación sumativa y también, por supuesto, a la parte de la integración de los conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? En donde el conocimiento o el aprendizaje adquiere una utilidad o nos sirve para solucionar una situación. En ese contexto también, o dentro de esta parte de lo que refiere al contexto del aprendizaje significativo, nosotros se recordarán ustedes que veíamos una propuesta de cómo desarrollar una secuencia de aprendizaje de ciencias naturales utilizando los pasos del aprendizaje significativo. Y ahí ya veíamos cómo dentro de cada una de las fases, inicial, intermedia y final, existían dos pasos específicos. Primero, en la fase inicial, pues existía, digamos, una parte de el planteamiento del desafío o reto, la exploración de conocimientos previos. Luego ya en la parte intermedia ya venía lo relativo a los puentes cognitivos, luego los nuevos aprendizajes. En la fase final ya venía la integración de los aprendizajes y la evaluación. Recordarán ustedes, ahí pues ya teníamos esos elementos que de alguna forma también son propuestos o de alguna manera son propiciados desde el Ministerio de Educación para que nosotros podamos trabajar bajo esa lógica del aprendizaje significativo. En ese sentido, entonces, tenemos teoría hasta este momento de manera muy puntual en relación con el aprendizaje significativo y también tenemos de alguna forma algunos referentes del contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que ya nos hemos acercado muy bien a lo que nos dice, digamos, el contexto en relación con estos puntos importantes, estos puntos esenciales acerca de esta teoría del aprendizaje significativo. Entonces, corresponde que de alguna manera, pues, tengamos en cuenta, ¿verdad? Esta parte. Lo que se necesita es que nosotros, digamos, desde este momento o desde este proceso formativo, digamos, vayamos considerando y vayamos comprendiendo que definitivamente existe pues ya una intención, digamos, y existe también, por supuesto,
un contexto que nos marca que de alguna manera nosotros tenemos que transformar nuestros procesos de aprendizaje. Ya no podemos llegar al aula únicamente con situaciones en las cuales nosotros pues lleguemos con una clase magistral, ¿sí? Que partamos directamente del nuevo conocimiento, sino tomar en cuenta esas experiencias de los estudiantes. ¿Y por qué? Porque definitivamente, primero tenemos un modelo curricular, un diseño curricular que de alguna forma se enmarca en el constructivismo. Y nosotros ya veíamos en la parte del constructivismo que si queremos desarrollar un proceso constructivo genuino de aprendizaje, definitivamente lo que tenemos que hacer es partir también de aplicar el aprendizaje significativo. No podemos de alguna manera considerar que pues va a existir, digamos, una parte de que pueda aplicar o desarrollar el constructivismo sin aplicar el aprendizaje significativo, sino que son vinculantes, ¿verdad? Entonces, es momento, digamos, y ya tenemos, como les decía, ya tenemos teoría, tenemos de alguna manera ciertos elementos del contexto educativo que nos dicen o nos dan ciertas pautas de cómo podemos nosotros implementar ese aprendizaje significativo. Entonces, esta parte pues ya es sumamente importante, es sumamente fundamental en el sentido de que tenemos que estar ya trabajando aprendizaje significativo, tenemos que estar ya orientándonos hacia esas prácticas en las cuales el punto de partida sea el conocimiento que los estudiantes tienen. Porque, como les decía, ningún estudiante es una tabla rasa, se decía en términos filosóficos. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún estudiante es una mente en blanco, todos tienen conocimiento. Pero por supuesto que hay que saber también desarrollar un aprendizaje o una secuencia basada en el aprendizaje significativo. Yo la otra vez ya les decía a ustedes, pues les daba esas pautas, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Porque no es como yo lo vea o cómo lo haga, sino que definitivamente en la parte de esa mediación que se tiene que hacer en los procesos de aprendizaje, que es función del docente, es una función un poco compleja que requiere un poco de trabajo, pero por supuesto al querer nosotros implementar el aprendizaje significativo, al querer implementar situaciones, pues estar desarrollando una simple, ¿qué les puedo decir? Una simple clase magistral, sino que vamos a estar yendo un poco más allá en el sentido de propiciar aprendizajes para la vida, competencias que de alguna forma influyan en el desarrollo de los estudiantes y pues vamos a tener mucho más significatividad y mucho más trascendencia en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y no necesariamente vamos a tener solo conocimiento, que los estudiantes solo se aprendan algo de memoria o que ejerciten su memoria, sino que vamos a ir un poco más allá. Bueno, teniendo en cuenta esta parte, entonces, vamos a tener una parte de profundización y de complementar nuestros aprendizajes en relación con el aprendizaje significativo. En esta lógica, lo que buscamos es que ustedes no tengan como de manera muy monótona solamente mi discurso, solamente lo que yo les pueda decir en relación con el aprendizaje significativo. Aquí vamos a tener ahora un video en el cual vamos a hablar o vamos a tratar de ampliar más elementos en relación con este aprendizaje, con este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, allí vamos a poder observar o vamos a poder ampliar algunos elementos en torno al aprendizaje significativo. Yo les decía ya que nosotros tenemos muchas pautas en términos teóricos, en términos de aportes de algunos teóricos, en términos de experiencia, en lo que nos dice el contexto educativo también,
pero de alguna forma podemos encontrar más elementos quizás en este material y tener una visión más amplia acerca del aprendizaje significativo, ¿verdad? Y aquí, pues digamos que nos lo van a explicar también. El video es un poco extenso, pero de alguna manera nos va a ayudar a comprender o a tener más contexto en relación a lo que estamos estudiando nosotros en este momento. Entonces, vamos a ver esta parte del aprendizaje significativo, porque como les decía, pues conviene mucho desarrollar esta parte y poder platicar en torno a estos procesos que de alguna forma no podríamos decir que van a revolucionar la educación, porque es algo que tendría que estar ya. La educación desde tiempo, desde mucho antes debería estar vinculada o debería tomarse muy en serio, ¿sí? El partir de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? El tomar en serio todas esas experiencias de los estudiantes. No debería ser algo nuevo aplicar el aprendizaje significativo, ¿sí? Sin embargo, pues es propicio que en estos momentos en los que la educación ya ha cambiado, en que la educación ha dado ciertos giros, en los que es necesario formar competencias, en los que es necesario formar habilidades, pues por ende también es necesario que consolidemos este modelo de aprendizaje significativo para de alguna forma poder contribuir a un verdadero proceso de aprendizaje, a un proceso de aprendizaje con significado, un verdadero aprendizaje constructivo, pero que sobre todo le deje algo al estudiante, ¿verdad? Y no seguir con esas prácticas, como les decía, bueno, dicto, pregunto, evalúo a los 2 meses. Dicto, pregunto, evalúo a los 2 meses. Y no podemos seguir con esa lógica, ¿verdad? No podemos seguir con esa realidad, con esa costumbre, con esas tácticas que ya, pues prácticamente han dejado o han perdido su vigencia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta este material para este momento en el cual pues vamos a poder apreciarlo y poder de alguna manera ampliar, digamos, esos conocimientos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tratar de ubicarnos en esta parte para de alguna manera poder ver el video. Voy a dejar de compartir y les comparto entonces el material. Hola, bienvenido a un nuevo video de The Visual Brain. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la psicología educativa, y se trata de David Paul Altshuler. Altshuler fue un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y falleció también en Nueva York el 9 de julio de 2008 a la edad de 90 años. Su contribución más significativa fue en los campos de la psicología de la educación, la psicología cognitiva, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, investigando sobre cómo se organiza nuestro aprendizaje y los avances significativos en él. Teoría del aprendizaje significativo. Altshuler consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es conocido con anterioridad. Esto quiere decir que para poder aprender, creamos una especie de red de conceptos en la que añadimos nueva información y la relacionamos con lo que ya sabemos.
Esto es lo que conocemos como aprendizaje significativo. Pero antes de profundizar en él, veamos otras consideraciones importantes en la teoría de Ausubel. Por empezar, definamos qué significa aprender. Aprender significa adquirir información, retenerla y recuperarla en algún momento. Un punto importante a tener en cuenta era que Ausubel consideraba que ciertos tipos de aprendizajes eran mejores o preferibles a otros. Por ejemplo, Ausubel consideraba que el aprendizaje por recepción era más efectivo que el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje memorístico. El aprendizaje por recepción es aquel que se produce cuando el docente presenta al alumno los contenidos ya organizados y digeridos. Este tipo de aprendizaje puede ser significativo. Un ejemplo de este aprendizaje puede ser este mismo video y otros similares donde los conceptos son presentados de una manera simplificada y no tal cual como aparecen en las teorías de los diferentes autores. Por lo contrario, el aprendizaje por descubrimiento implica que el alumno se encargue de digerir el material por su cuenta. Este tipo de aprendizaje también puede ser significativo. El aprendizaje por descubrimiento es el más común en las universidades y profesorados, en los que los profesores entregan fotocopias largas a los estudiantes para que ellos las lean y seleccionen lo más importante, lo cual, según tu capacidad de síntesis, puede resultar en unos pocos renglones o en el 90% de la hoja. Finalmente, el aprendizaje memorístico implica, como su nombre lo dice, la memorización de la información tal cual es presentada sin necesidad de realizar modificaciones ni relacionarlo con otra información. Este tipo de aprendizaje no puede ser significativo. Usamos este tipo de aprendizaje cuando necesitamos aprendernos información que no puede ser modificada, como números de teléfonos o fechas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta escena de la serie Hannah Montana, en la que la protagonista debe realizar un examen, pero le es imposible completarlo ya que estudió los contenidos de memoria utilizando una rutina de baile que debe repetir para poder recordar los contenidos. Pero trampa no es, sé las respuestas. Y puedo probarlo si me muevo. Te sugiero que te muevas a la oficina del director. Todos tienen que saber los huesos cómo están. Y yo tengo el truco del mejor, ya ven, para que tengan A. Stuart, creí decirte... ¡Hágale caso! ¿Podría? Mis partes muchas vi, y todo inicia aquí. Falanges tengo 10, y metatarsos 10. Los tarsos varios hay en mis zapatos. Es importante aclarar que Ausubel aclara que esta teoría se aplica solo a la recepción de aprendizaje en el entorno escolar. No dijo, sin embargo, que el aprendizaje por descubrimiento no funciona, sino más bien que no es del todo eficaz. Ahora profundicemos un poco más en el concepto de aprendizaje significativo. La teoría de Ausubel se centra, como ya hemos dicho, en el aprendizaje significativo. De acuerdo con su teoría, para poder aprender significativamente, las personas deben relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos relevantes que ya conocen. El nuevo conocimiento debe interactuar con los conocimientos que la persona ya posee. En comparación con el aprendizaje de memoria, este último puede incorporar nueva información en la estructura de conocimiento preexistente, pero la nueva información no interactúa con los conocimientos previos. Gracias a las relaciones y vínculos que se producen entre los nuevos conocimientos y los viejos durante el aprendizaje significativo, los conocimientos incorporados de esta manera son transferidos a la memoria a largo plazo. El elemento más importante en el aprendizaje significativo es entonces cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimientos a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, Ausubel considera que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que cada nueva información que incorporamos solo se vuelve significativa si puede relacionarse de alguna forma a lo que ya se conoce.
Para que se produzca el aprendizaje significativo, se deben dar ciertas condiciones, que tienen que ver con los siguientes 3 aspectos. El primero es el sentido del aprendizaje para el alumno. Esto hace referencia a las variables que influyen para que el alumno esté dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para aprender de manera significativa. Por ejemplo, en la película de 2011, Detrás de la pizarra, una maestra novata intenta enseñar a un grupo de niños de una escuela carenciada, en las afueras de una ciudad, y rápidamente se da cuenta que tanto el deplorable contexto escolar como los diversos problemas familiares y las conductas disruptivas entre pares que cada uno afronta se interponen en la capacidad de los alumnos de poder aprender. La maestra entonces intenta al menos crear un ambiente agradable y lúdico para dar sus clases, transformando y decorando su salón para que este sea un lugar más acogedor en donde se pueda llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué os parece? Increíble. En este panel colgaremos los mejores trabajos. El segundo punto que debe cumplirse es la significatividad lógica. Esto quiere decir que la información presentada no sea arbitraria ni confusa, que se ofrezca de forma clara y organizada, siguiendo una secuencia lógica y coherente. Por ejemplo, en esta escena de la película de 2011, Malas enseñanzas, la profesora intenta que los alumnos respondan preguntas acerca de un libro que ni siquiera ella les había mandado a En leer. la página 1. Bien. Ahora, ¿quién me dice por qué Jem llora cuando el agujero en el árbol está tapado? ¿Quién sabe la respuesta a mi pregunta? ¿Nadie leyó este libro? Está en el programa. Bien, usted nunca nos lo pidió. Bien, ahora sí. Y mañana hay una prueba. ¿Qué? De las primeras 100 páginas. Finalmente, la última condición para que se produzca el aprendizaje significativo es la significatividad psicológica. Esta se da cuando los contenidos son adecuados al nivel de desarrollo cognitivo y a los conocimientos previos que tiene el alumno, y además responden a su interés. En la película de 1993, Matilda, podemos ver un claro ejemplo de la significatividad psicológica cuando la maestra Miel decide repasar los contenidos previos que había trabajado hasta ese entonces con la clase para poner al corriente a Matilda, quien se acababa de integrar a su clase. La maestra comienza a repasar las tablas de multiplicar, más específicamente las tablas del 2 con la clase, y allí podemos ver que todos los alumnos responden activamente y están listos para avanzar al siguiente nivel. En este caso, las tablas del 3. Bueno, vamos a hacerlo todos juntos. 2 por 4. 8. 2 por 6. 12. 2 por 9. 18. ¡Excelente! Han estudiado. Pronto podrán hacer cualquier multiplicación, ya sea. Otro punto a tener en cuenta es que Ausubel distingue entre 3 tipos de aprendizajes significativos. El primero de ellos es el aprendizaje de representaciones, y consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan. Cuando uno aprende una palabra, esta es carente de todo sentido, sin saber lo que representa, ya que podría haberse llamado de otro modo. Aprender representaciones es asignar un símbolo a una idea. Por ejemplo, ver un gato y saber que se llama gato. Por otro lado, tenemos el aprendizaje de conceptos. La experiencia va a ir indicando, por ejemplo, que todos los animales cuadrúpedos que maullan se identifican con el vocablo gato. Y entonces, cuando se haya aprendido, no será necesario ver un gato para saber de qué se está hablando cuando alguien mencione ese concepto. En este caso se ha aprendido un concepto que es la generalización de una representación
y permite atribuir el concepto de gato a todos los miembros de la especie. También se aplica a la comprensión de conceptos abstractos como gobierno, país o mamífero. El tercer aprendizaje significativo es el aprendizaje de proposiciones, donde las palabras se combinan formando ideas nuevas, en forma de oraciones, que tienen un significado distinto que las sumas de las palabras que contienen. Para comprender significativamente una proposición, primero debemos conocer el significado de cada concepto que la conforma y luego el significado de la oración total, que posee un significado compuesto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en personas aprendiendo otros lenguajes que en un principio les podría resultar difícil comprender frases armadas cuyo significado no es literal, como por ejemplo en la frase "aquí hay gato encerrado". Para entender lo que realmente significa, no alcanza con solamente entender cada palabra por separado. Finalmente tenemos otro de los conceptos importantes en la teoría de Althusser del que debemos hablar, y es de los organizadores previos. Los organizadores previos son materiales o información de tipo introductorio y contextual que se presentan antes de la lección, clase o material de lectura. Es una ayuda para que el estudiante cree un vínculo entre su conocimiento previo y la información que está a punto de recibir. Ausubel divide a los organizadores previos en dos categorías: comparativos y expositivos. Los organizadores comparativos se dan cuando el docente o maestro, a través de diversas estrategias, trata de que los alumnos traigan a su mente conceptos e ideas que ya conocen y que serán relevantes para lo nuevo que vayan a aprender. En esta escena de la película de 2001, Harry Potter y la Piedra Filosofal, vemos como el profesor primero repasa uno de los movimientos aprendidos en una clase anterior con una rima, y a continuación les enseña el hechizo que deben combinar con ese movimiento de varita para poder realizar una levitación. No olviden el movimiento de muñeca que practicamos. Es swish y flick. ¿Todos? Swish y flip. ¿Bien? Y digan lo siguiente: Wingardium Leviosa. Adelante. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Los organizadores expositivos se utilizan cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Entonces, el docente intentará simplificar lo más posible las nuevas ideas necesarias para comprender toda la nueva información que será estudiada más adelante. Un ejemplo de esto lo podemos ver una vez más en la película Malas Enseñanzas, en una escena donde una maestra intenta enseñar un nuevo tema en clase de ciencias sociales, anunciando de manera muy didáctica y sencilla los nuevos contenidos que aprenderían en esa clase. Bienvenidos a las aerolíneas Ciencias Sociales de séptimo grado. Yo seré su capitana, la señorita Ardilla. La altitud crucero de este año será de geografía mundial a través de los eventos actuales. Tal vez hagamos una parada, así que ajustense los cinturones porque será un viaje alocado. Ahora que ya hemos visto las ideas principales de la teoría de Ausubel, lo único que nos queda por agregar es que su teoría es comúnmente asociada con metodologías renovadoras que enfatizan la actividad del alumno, como el aprendizaje por descubrimiento o aquel que se estructura a partir de los intereses de los niños. No debemos olvidar, sin embargo, que diversas metodologías pueden favorecer el aprendizaje significativo si atienden a las condiciones que lo determinan. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya resultado útil. Por favor, no olvides dejar tu me gusta si así fue. Y también dejar un comentario con tu opinión respecto al tema y lo que puedas aportar. Finalmente, no olvides compartirlo y suscribirte para ver más videos educativos y seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima.
Hola chicos y chicas, buen día, espero que se encuentren bien. Como siempre. Bueno, creo que tenemos un contexto más amplio el día de hoy en relación con la parte del aprendizaje significativo, ¿verdad? Tenemos ahí muchos elementos. Creo que el video y el material nos ilustra muy bien en relación con esta parte, ¿verdad? De este tipo de aprendizaje y que de alguna forma nos permite comprender, ¿verdad? Hacia dónde debemos ir, cuáles son esas, digamos, pautas que de alguna manera pues nos permiten hacer algunos cambios en la dinámica educativa, ¿verdad? Hay tanto que aprender, ¿verdad? El video pues prácticamente nos llena de bastantes aspectos, nos habla de bastantes elementos, sin embargo, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que les decía yo que al final lo que conviene entender es qué es el aprendizaje significativo, qué se espera de nosotros, qué debemos hacer prácticamente nosotros como docentes para poder propiciar esos espacios significativos de aprendizaje, ¿verdad? Y hablamos de espacios porque se recuerdan ustedes, y tal y como lo decía yo al principio, y también se veía en el video, no es únicamente el proceso de preparar algo y bueno, solo porque yo voy a colocar aquí que los estudiantes expongan sus conocimientos previos y ya eso es aprendizaje significativo. No, incide también mucho la parte de cómo el docente pues lleve esa mediación, prepare materiales, y yo creo que esto lo veíamos ampliamente también en este video, ¿verdad? Y ahí ya lo teníamos pues muy claro, ¿verdad? En relación con este tipo de aprendizaje que de alguna forma pues tiene mucho que ver, como les decía, está vinculado a la parte de generar esas habilidades para la vida, esas competencias necesarias para que el estudiante pueda de alguna forma tener pues verdaderos procesos de aprendizaje, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, para ello es que tenemos ahí pues esta ampliación de información y muy bonito porque vamos viendo por algunos quizás pues tienen más contexto, vemos con las películas, han visto esas películas y pues de alguna manera más mediada nos va dando a entender en qué consiste el aprendizaje significativo. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que tenemos ahí para comprender, digamos, cómo ocurre y por supuesto, ¿verdad? A la vez son pautas de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros entonces para propiciar ese aprendizaje significativo? ¿Qué tengo yo como docente? Entonces, o sea, lo primero es, bueno, tengo que preparar una secuencia que incluya esa exploración de aprendizajes previos. Segundo, pues por supuesto que todas esas experiencias que yo incluya en esa secuencia de aprendizaje deben llevar, como ya lo dije, o valga la redundancia, a esa significatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que sea fácil en cual el estudiante logre conectar lo que ya sabe con lo nuevo que yo le voy a dar. Entonces, en eso consiste. Por supuesto que hay otros elementos como la evaluación, ¿verdad? Que tenemos que considerar, que ya vimos en el otro ejemplo de la secuencia, que la evaluación es transversal, o sea, hay una parte sumativa, pero también hay una evaluación formativa que es transversal y que es continua, que permanece a lo largo de toda la secuencia de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, es importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos que pues tenemos de alguna forma, no bastante trabajo, pero sí un trabajo que nos demanda mucha creatividad, que nos demanda de mediación para de alguna manera poder llevarlo a cabo de manera pertinente, ¿verdad? Entonces, y como siempre, pues en este caso todo lo que hablamos o lo que tratamos de desarrollar, que esté en función del estudiante. ¿Y esto qué quiere decir? En función de pensar que el estudiante tiene derecho a una educación de calidad, que el estudiante tiene derecho a recibir pues procesos educativos que sean eficientes, que sean eficaces, para de alguna manera poder atender, ¿verdad?, esas necesidades desde estos procesos de aprendizaje para los cuales estamos aprendiendo o desarrollando esas habilidades en este momento, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuenta esta parte, ¿verdad? Y pues qué bueno que tenemos este video que nos ha ampliado un poquito más
ahí veíamos otros conceptos importantes, sin embargo, como les decía, nos lleva al mismo punto, ¿sí? Al final es esta parte de considerar esas experiencias previas que el estudiante pues puede, de las cuales puede el estudiante echar mano y el docente también puede echar mano de esas experiencias para poder generar procesos significativos de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a continuar platicando acerca de esas estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta oportunidad vamos a observar pues una estrategia, digamos, de las que nos presenta Pimienta Prieto, y en este caso pues tenemos pues estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Esto estamos hablando de puro manejo de la información. Ya hemos agotado, digamos, esas estrategias que podemos utilizar para poder generar o poder explorar conocimientos previos y de alguna forma en este momento lo que tenemos es pues estas estrategias, ¿verdad? De las cuales ya vimos una parte la semana pasada, si veíamos los cuadros comparativos, y ahora corresponde que nosotros pues veamos también lo relacionado a esas estrategias que promueven la organización de la información, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces platicando acerca de esta parte y para ello vamos a hablar de la matriz de clasificación. ¿Qué es la matriz de clasificación? En este caso, pues vamos a encontrar que es un gráfico, ¿verdad? Que una matriz, cuando hablamos de una matriz, es una tabla, es un gráfico, es un cuadro, si lo pudiéramos decir así. Y es una estrategia que nos va a permitir hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información específica. O sea, es como disgregar, ¿verdad? Como que yo tuviera un pollo ¿sí? integrado y voy a hacer chow mein y lo voy a desintegrar. Entonces, al final, la matriz de clasificación es eso. Prácticamente detallar las características de algún tipo de información específica. Y pues la idea es formar como categorías o formar conjuntos o clases. ¿Cómo se realiza una matriz de clasificación? En este caso, pues primero vamos a identificar los elementos que desean clasificarse y hacer un listado. Luego se organizan los elementos en grupos iniciales. Se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar y se identifican las características que hacen que cada categoría sea distinta de otra. También se verifica si las características de los elementos cubren las necesidades de las categorías, se da una conclusión de los resultados de la clasificación de los elementos. ¿Para qué se utiliza una matriz de clasificación o para qué sirve? Tenemos que la matriz de clasificación nos va a permitir llegar a determinar detalles, ¿sí? Que a simple vista pues no podíamos de alguna forma determinar o especificar, y también pues agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que estemos desarrollando. En este caso pues una matriz de clasificación va a ser muy útil en el análisis de datos cualitativos, en este caso pues datos relativos a la hermenéutica, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos que aquí están las principales obligaciones ambientales de las áreas funcionales en una empresa, digamos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, los clientes, ¿dónde están las principales obligaciones ambientales? Va a estar en finanzas y en marketing. Pero para poder establecer todos estos parámetros, digamos, que vemos aquí, de manera vertical del lado izquierdo y de manera horizontal, ¿sí? Acá encima, esto primero lo tenemos que establecer, ¿verdad? Para poder de alguna forma hacer toda esta señalización con las... Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que los clientes tienen principales obligaciones en las finanzas y en la parte del marketing, los proveedores en los servicios de información y en la manufactura, los accionistas y dueños, pues prácticamente en las finanzas, los sindicatos laborales van a estar en el ámbito de los recursos humanos y en la manufactura. El gobierno, por ejemplo, vamos a ver que va a estar presente casi que en todo, en finanzas, en recursos humanos, servicios de información, manufactura, y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos observando, digamos, estos elementos importantes acerca de, pues, esta parte de la matriz, digamos, de clasificación. En este caso, acá nosotros podemos ver las estrategias de lectura, ¿sí? Y
Si se dan cuenta, acá arriba pues están los momentos de la lectura, antes, durante y después. Y acá, digamos, estas estrategias, ¿verdad? Que podemos nosotros hacer, pero acá lo que hacemos es marcar, digamos, título de lectura, lo vamos a hacer antes de la lectura. Dibujar antes, durante y después de la lectura lo podemos hacer. El análisis de la contraportada es antes de la lectura y así sucesivamente. Si se dan cuenta, lo que se trata acá es de hacer esta clasificación, ¿verdad? Como clasificar, digamos, estas estrategias. En este caso, pues aquí vamos a clasificar estas estrategias en el momento en que se van dando y esos momentos relativos a la lectura, ¿verdad? O al proceso lector. Anteriormente lo veríamos en relación con las obligaciones, digamos, en el contexto de una empresa. Sin embargo, pues puede hacerse de diferente manera dependiendo el propósito de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pues esto es una parte importante, digamos, de pues estas estrategias que nos permiten, si nos damos cuenta acá, a lo más que vamos a llegar es manejar información, ¿sí? Acá estamos prácticamente desarrollando esas estrategias que son importantes para el manejo de teoría. Si nosotros vamos a leer algún libro, alguna información que se nos dé, entonces nosotros podemos utilizar esta estrategia, para promover ese manejo eficiente de la información. Entonces acá nosotros pues tenemos esta parte esencial, esta parte importante, digamos, del contexto de, pues, ejemplos, digamos, relativos a esas estrategias que promueven el manejo de la información. Bueno, entonces, hasta acá quisiera aprovechar, por ejemplo, para un paréntesis de, también para comentarles que ya se viene el ensayo. Yo estaba viendo por acá, pero creo que ustedes ya tienen el calendario, ¿verdad? Vamos a ver para cuándo es lo relativo al ensayo. Bueno, del 11 al 15 de abril dice que van a tener ustedes prácticamente la guía para poder investigar, para poder hacer la lectura, para poder hacer sus escritos en relación con el ensayo. Y del 18 al 22 de abril van a tener ustedes la oportunidad de poder evaluarse o hacer la evaluación correspondiente en la plataforma. Hay que tener en cuenta, compañeros, que para esto, importante, primero, cuando vean las indicaciones del ensayo, tengan en cuenta, lean bien, revisen bien las indicaciones. Muchas veces, por ejemplo, se dejan documentos, en mi caso, por ejemplo, yo propongo documentos que se deben trabajar, pero dentro de las mismas indicaciones dice qué páginas podemos nosotros tomar en cuenta para poder desarrollar nuestro ensayo, ¿sí? Entonces, concéntrense en esa parte, en revisar las páginas del ensayo, ¿verdad? Que se menciona ahí, o las páginas, mejor dicho, de los materiales que se dicen en ese escrito. Entonces, revisen muy bien las indicaciones, porque ahí está claro, ¿verdad? ¿Qué ustedes pueden hacer del libro tal? Y yo, por ejemplo, en el Drive, ¿sí? En el mismo Drive, en el mismo link que les compartí yo las presentaciones, ahí en el mismo link va a estar la carpeta donde van a estar los materiales que ustedes van a revisar para hacer su ensayo, ¿sí? Entonces, eso es un tip básico que ustedes van a tener que revisar y van a poder encontrar en esa parte, y entonces van a poder tener en cuenta. Los materiales están muy bien identificados, yo tuve el cuidado de identificarlos muy bien, para que ustedes pues puedan de alguna manera tener en cuenta qué documento es cuál y cuál es el que deben de alguna forma leer, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta esa parte, vean muy bien las indicaciones para que no vayan a estar perdidos ahí en esta parte, ¿verdad? Otra cosa también en este momento es que deben ustedes tener en cuenta que la evaluación, no vayan a dejar la evaluación, compañeros, a última hora, ¿sí? Traten de hacerlo lo antes posible. Por ejemplo, dice acá, perdón que no se los comparta, pero estaba viéndolo y prácticamente la evaluación va a ser del 8 de, vamos a ver, dije del 18 de abril al 22, de las 8 de la mañana, sí, el del 18 a las 8 de la mañana al viernes a las 6 de la tarde. No vayan a dejar la evaluación para el día viernes 22 después de las 6 de la tarde, porque ya no va a estar habilitada. Y después, pues ya menos, el
lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Entonces, por favor, tengan en cuenta esta parte, que no van a poder de alguna forma tener en cuenta, digamos, esta parte de tanto tiempo, digamos, o tener, digamos, de alguna forma más tiempo después del día viernes 22, después de las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, por favor, sí les pido, ¿verdad?, que tengan en cuenta, pues, esta parte importante, digamos, de este proceso y de esta evaluación que ustedes tienen que hacer. Entonces, les ruego que tengan en cuenta tanto las indicaciones de lo que tienen que hacer, ¿sí? Revisar minuciosamente los materiales, ¿sí? Encontrar palabras clave, hacer sus escritos, hacer su ensayo, un ensayo así muy rápido, muy breve, pero también tener en cuenta que deben responder ese cuestionario y que van a tener un tiempo específico. Como les decía, del 18 se activa el cuestionario o va a quedar de alguna forma habilitado y hasta el día 22 a las 6 de la tarde. No se vayan a pasar más tiempo porque si no, ahí los veré prácticamente lamentándose, ¿verdad? Son 10 puntos los que creo que están en juego en esa parte, entonces por favor tengan en cuenta que hay un momento para poder cumplir con este proceso, ¿verdad? Y entonces pongámosle mucha atención a ello. De alguna forma, pues ahí hay una parte importante también para poder desarrollar pues estos aprendizajes. La otra semana creo que todavía tenemos clase y por la siguiente vamos a tomarnos un break, un descanso, ¿verdad? Porque se viene la Semana Santa, sin embargo, pues aprovechemos para empezar a revisar todos los ensayos, ¿verdad? Y que podamos empezar a trabajar para de alguna forma que no nos agarre el dedo en la puerta, ¿verdad? Como siempre, disciplina, organización, ¿verdad? Para de alguna forma poder cumplir con los tiempos. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Buen provecho. Feliz tarde.